¿Con qué quieres Estamos, empezar? aquí estamos, ya estamos de regreso. Ustedes escuchan a Juan Diego Montalva, nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, que fue, entre otros, el que reveló toda esta trama, ¿no es cierto?, de la llamada muñeca bielorrusa, que, ojo, está también contenida esa trama en la sentencia del Pleno de la Corte Suprema que decide entonces remover de manera unánime a la ministra Ángela Vivanco. Juan Diego, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente. Muy bien, Mirna, aquí estamos viendo Oye, las consecuencias de la sí. salida de una ministra de la Corte Suprema, ¿no? Claramente, Lo mira, déjame peor. contarte algunas cosas. Tú sabes que su defensor, Cristóbal Osorio, renunció al Partido Socialista para Sí, defender a la ministra. Y es hermano, no olvidemos, de el otro Osorio, que se me fue el nombre de pila, sí, que es el que fue parte, ¿no es cierto?, parte por del parte. Consejo Exactamente. Constitucional. No, el Consejo, no, él era el comité experto, Ah, verdad, sí. del comité de expertos, ¿te acuerdas? No, del Consejo Mm. Constitucional. Ya. Pero hablemos entonces de esta salida, que Se llama evidentemente Gabriel Osorio se llama. Gabriel Osorio era el experto, ¿no es cierto?, por el Partido Socialista, y en este Ujú. caso estamos hablando de su hermano, que hizo esta presentación que fue bastante particular. No sé cómo lo viste tú, A mí- porque esto, sí, ya, a yo ver, vamos, también. entremos en Mm. materia, No, entremos en no, a mí me materia. llamó la atención, Fede. Bueno, como tú bien dices, esta persona, Ah, Cristóbal Osorio, claro. era, hasta el día antes de asumir la defensa de la ministra Vivanco, socialista. Ujú. Eh, Fue ayudante del ministro de Justicia, Luis Cordero, en la Universidad de Chile, y se consideraba una persona, ¿me entiendes?, podríamos decir, de centro izquierda, ¿no? Y asume un rol que a mí me llamó la atención ayer, fíjate, porque era bastante confrontacional con la Suprema. Yo no soy en esto, somos periodistas, no somos abogados, Claro, pero sí. si hay algo que a mí me llama la atención justamente de la Corte Suprema es la reverencia, Mm. es ese cuidado en el trato, esa admiración por todos los ministros que están sentados en esa testera. Y él me pareció, desde mi punto de vista, bastante eh, agresivo, podríamos decir, ¿no? Como diciéndole, a ver, pero ¿cómo pasan estas cosas, señores? ¿No? Y me llamó la atención. Conversé esto con personas, con gente del Poder Judicial ayer hasta tarde y justamente también señalaban que no es la mejor estrategia que uno puede tener cuando se presenta ante todo el pleno de la Corte Suprema, ¿ya? Indudablemente él hizo el trabajo, hizo la pega, como decimos nosotros, y fue punto por punto, pero la verdad es que no logró cambiar ni mover la aguja. Anoche me contaba gente cercana a la defensa de Vivanco que el abogado Manrique estaba destruido en términos de la sensación de que no se logró nada en la defensa de Mm. la ministra Vivanco. Y yo creo que de verdad, o sea, pensemos, el 2001 salió Correa Bulo, ministro de la Corte Suprema. Esta es la primera vez que sale, pero que sale una mujer, obviamente, pero además sale por unanimidad, lo que es realmente, es un golpe muy duro, ¿me entiendes? A ella como persona y el Poder Judicial, ¿no? Es interesante lo de la unanimidad porque eh, hay varios ministros que están dentro de este pleno que están siendo cuestionados, ¿no? Jean-Pierre Matus, uno de ellos, y que estaba ahí y que votó en contra de la ministra Vivanco. Está Mario Carroza también, María Teresa Letelier. En ese sentido, y aquí hay un punto relevante, que es que se vota el total Claro. del cuaderno de remoción, no se vota por punto, por dentro de los 7 puntos que habían, ¿no? Entonces, tampoco se le dio espacio a la divergencia, se quiso un voto unánime y la verdad que fue, y yo creo que es demoledor para la ministra Vivanco, y indudablemente para su defensa. Eh, eh, no, el ambiente, no sé cuál es el ambiente dentro de la Suprema. Yo estuve ayer conversando con gente de ese sector, de ese ámbito, y la verdad que nada, había como silencio y viendo qué va a pasar. No se sabe, por ejemplo, cuál va a ser la reacción que tenga la ministra Vivanco, ¿no? No, en nuestro Más Política hemos insistido y de hecho quedó demostrado, posterior y todo el proceso previo a la lectura de ayer del cuaderno de remoción, en que ella iba a tirar el mantel. Supimos y se vieron, fueron evidentes, la cantidad de antecedentes que salieron contra el ministro Sergio Muñoz. Recordemos la lista larga de propiedades que salió con detalle de su hija,
eh, que es ministra de Garantía. Después salió también nuevamente el caso Fundamenta. A lo que voy, la señora Ángela Vivanco, a diferencia de lo que fue Correa Bulo en 2001, que renunció y se fue en silencio, Exacto, sí, ella ella ha renunció. sido bastante vociferante, podemos decir, en su proceso. Veamos, vamos a ver qué es lo que va a Claro. ocurrir ahora. Oye, déjame decirte algunos temas ahí, Juan Diego, porque fuiste precisamente tú en tu newsletter Más Política el que revelaste esta trama de la muñeca bielorrusa, como la llamaste tú, que tiene que ver con esta causa del consorcio Velas Movitech SPA con Codelco, ¿no es cierto? Hay una parte donde, mira, hay varios conceptos bien leguleyos, así que no voy a entrar en ese detalle, pero dice que la señora Vivanco exigió a la relatora que la sentencia se firmara rápidamente. No obstante, existir otras causas más antiguas que resolver y después detalla los asuntos que, a juicio del tribunal, fueron irregulares aquí. De lo que tú has investigado y de lo que fue este caso, qué te muestra este punto? Porque ellos tomaron precisamente ese punto y lo llevaron a una sentencia, ¿no? Sí, bueno, y lo hemos hablado en otras oportunidades, Mirna. A mí este caso, mira, dentro del el caso nace, y lo cuento en ese relato, Sí. en esa edición de Más Política, en donde yo estaba siguiendo el conflicto que tenía la Suprema y una persona me dice, oye, muy bien la cobertura que estás haciendo, pero no estás yendo al centro, no sé, al jamón del sándwich de alguna manera. Y ahí me Ujú. pongo a investigar y llegó a este caso. A mí lo que me pareció interesante de este caso, y quiero hacer hincapié, ¿no? Que es que yo lo que traté de demostrar, y que tratamos, meter todo nuestro equipo, de demostrar cómo esos chats que daban a conocer tráficos de influencias, daban a conocer la posibilidad de modificar fallos, la posibilidad de influir en decisiones que tomará la Corte Suprema, cómo encontrar un caso que lo dejara claro, que demostrara esto. Y yo creo que en ese Claro. sentido, la muñeca bielorrusa, que debo advertir que ese nombre fue de nuestro corrector de prueba, no fue mío el título que tanto éxito tuvo. Sí, tal cual. Esa muñeca rusa demuestra lo que salía en los chats, ¿no? Y en ese sentido, para mí fue, yo cuando enfrenté el caso, yo dije, bueno, si esto lo hacen con una empresa de las dimensiones, la mayor exportadora de cobre del mundo, la empresa más grande que tiene el gobierno, tiene el Estado chileno, si pasan a llevar a una empresa de las dimensiones de Codelco, ¿qué le queda a qué nos queda a nosotros? ¿Qué le queda a una persona natural, una persona que está en la calle? Y a mí en ese sentido me pareció muy relevante y creo que que es un llamado de atención a Sí. la justicia. Llamado de atención que, ojo, yo no lo dejaría solo en la Corte Suprema. En nuestro Más Política de esta semana voy a desarrollar un caso justamente que da antecedentes de lo que ocurre también en fiscalía, en juzgado. Yo creo que el tema de la justicia este año se tomó la agenda Uf, principalmente. qué duda cabe. Acordémonos que el tema de la Corte Sí. Suprema comienza en enero casi una anécdota, que hoy día si la recordamos nos reímos, ¿no? Fue la polémica por la compra de autos De los Lexus de autos alto valor. Lexus. Y Totalmente de terminamos, acuerdo. ¿me entiendes? Terminamos en octubre con la En la salida. remoción de la ministra. Perdona, déjame agregarte otro punto que dice esta sentencia respecto del caso Codelco. La ministra impartió instrucciones directas en la tramitación de la causa. Luego dice lo anterior, porque hay varios detalles, como digo, que son técnicos, permite dar validez a la minuta del relator en cuanto a que la ministra participó activamente en la tramitación de esta causa, ordenando dictar providencias cuando no integraba y participando en la resolución del mencionado incidente de implicancia. No olvidemos que en la misma sentencia, después vamos a conocer los detalles, ¿no es cierto?, de este veredicto, o sea, del veredicto dice cómo los relatores, ¿no es cierto? O sea, los relatores, esto no es habitual, tú lo dijiste en uno de tus newsletters, tenían muchos cuestionamientos a la forma en que la ministra Vivanco pedía información y se hacía parte, ¿no es cierto?, de causa. Y tú también explicaste el viernes pasado, si mal no recuerdo, que precisamente en la Corte lo que se trata es que los ministros tengan la menos información posible, pues para eso están los relatores, de tal manera que ellos estén casi como inmaculados, con comillas, ¿no? Para Ujú. escuchar el relato del caso y no estar Tal tan cual. involucrado que eso, ¿no es cierto?, te genere una falta de imparcialidad a la hora de dictar una Mm. sentencia.
Claro, sí, bueno, y a mí siempre, fíjate, yo cuando empezamos a conocer todos estos casos y nos tocó, a mí me llamaba la atención que hubo personas de la Corte Suprema que me decían que los relatores decían, comillas, la ministra sabe más que nosotros. Yo le decía, bueno, pero ¿qué importa? O sea, que sepa. Y me decían, no, no, pues sí es muy grave que el relator diga que la ministra sabe más que ellos. Bueno, y después, como tú bien dices y explicaste, aquí el punto es que los que están, los jueces de la Suprema, los ministros de la Suprema, deben de alguna manera conocer el caso ahí y tomar una decisión, ¿no? En derecho, de alguna manera, sin tener más antecedentes que puedan ¿cómo se llama? Inclinar o cambiar un poco su posición. Hay un punto, fíjate, que quería destacar, Mirna, que Sí, ayer, fíjate, que es lo que más indigna a los a miembros de la ver, Suprema y al Poder Judicial. Hay un sí. punto, y en este Ujú. sentido hay que tener mucho ojo, hay un Dale. punto en donde la relatora, que, bueno, la relatora me pareció notable, me pareció que es la mayor expresión del servidor público ayer, que es la que cuenta, ¿no? Todo el Claro. caso. eh, Da a conocer una cuestión que nadie sabía, que es nueva, que nunca ha sido A ver, publicada, a y ver. que son chats de la ministra de la ministra de Banco con Luis Hermosilla, en donde ella, y lo ponemos y lo destacamos y desarrollamos un poco en el Más Político de este sábado, ella cuenta que ella quiere take over, tomarse la tercera sala, ¿ya? Mira, y voy a contar la más demostrativa el 22 de diciembre del 2020, ¿no? En una conversación entre Ángela Vivanco y Luis Hermosilla, Ángela Vivanco le dice, te comento que la María Teresa Letelier se quiere postular a la quina de Carlos Aranguis. Creo que es muy buen nombre y creo que tendría el apoyo de Carroza, como el mío también. ¿Te tinca? Le dice Ángela Vivanco a Lucho Hermosilla, y él responde muchísimo, gran nombre. Entonces Vivanco dice, excelente. Me muevo entonces, ella estaría dispuesta a ir a mi sala, a la tercera sala, con eso terminaríamos de hacer el takeover de la tercera sala. Brito, bueno, esto es un detalle, Brito la odia porque compitió con Lía, así que hay que blindarla. ¿Cuál es el punto aquí interesante? Y es el takeover de la tercera sala. La tercera sala es todas las salas, obviamente, de la Corte Suprema son relevantes, pero la tercera sala es la sala constitucional. Es la Claro. sala en donde se ven, por ejemplo, se resuelven temas económicos, sociales, ambientales, de libre competencia, se legisla, se toma decisiones sobre toda la industria regulada. Hay mucho, es una sala por donde circula grandes, muchos intereses y mucho dinero, ¿ya? Y está conducida por el ministro Muñoz, ¿no? Sergio Muñoz, que es un hombre bastante relevante dentro de la Corte Suprema, como un hombre conocido algunos le dicen el reyesuelo, otros le dicen ¿cómo se llama? Una eminencia en el derecho, un hombre que trabaja, conocido por su capacidad de trabajo, pero que ha sido bastante polémico y especialmente por la derecha respecto a sus fallos, no olvidemos el fallo ISAPRE. Todo esto se produce cuando estoy contando este takeover de la ministra de Banco, se produce cuando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, tenemos una acusación constitucional presentada por la derecha en donde solicitó que además de la ministra de Banco se Claro. incluyera a Sí. Sergio Muñoz. Y eso realmente yo creo que va a ser un tema de discusión porque finalmente demuestra que la derecha lo que quiere es sacar a Sergio Muñoz y que esto no es nuevo, que este takeover, como dice la ministra de Banco, siempre estuvo durante los años Oye, qué, del gobierno de Piñera. buen punto lo que tú señalas y acá vamos a volver a Vivanco, solo para cerrar el punto que tú señalas respecto de los votos clave acá en el Senado, que serán los votos demócratas, es decir, que Mena Rincón y Matías Walker, y el voto de Bianchi. Porque si efectivamente uno de ellos vota en contra de esa acusación constitucional, se cae. Si no, ahí veremos bueno, quedaría fuera, ¿no? No solo del Poder Judicial, sino incapacitado para poder ejercer cualquier labor pública. Ya, déjame decirte algo sobre otro aspecto que me llamó mucho la atención, porque lo dice el abogado Cristóbal Osorio en la defensa de la ministra, que es el factor Gonzalo Migueles, su esposo. Entonces dice Mm. algo así como, ¿cómo es posible? ¿De cuándo? ¿Cuál es? O sea, ¿cómo nos han logrado actualizar ustedes, ¿no es cierto?, en términos de que pedirle a la esposa o a su pareja que esté, ¿no es cierto?, al tanto o que sea la que tenga que responsabilizarse de los actos que comete su esposo.
¿Qué es lo que dice respecto de Migueles? Dice, respecto de la injerencia de la señora Vivanco en distintos nombramientos de cargos vacantes, en el caso del último proceso de designación para fiscal nacional del Ministerio Público, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con todo esto revelado, con Carlos Palma, ¿no es cierto? El Claro. fiscal de Aysén, dice lo siguiente. Dice, espérate, que lo tengo anotado. Señor Carlos Palma se desistiera en favor de otro candidato a cambio de un doctorado y futuro cargo de una Fiscalía Regional de Santiago. Realizó diligencias personales y directas ante el fiscal nacional, demostrando con dicha conducta que no era indiferente a los hechos atribuidos al señor Gonzalo Migueles. O sea que la propia ministra participó de haciendo actos directos con el fiscal nacional, ¿no es cierto? Diligencias directas. Entonces, no es cierto que ella, según lo que dice la resolución de la Corte Suprema, que ella no supiera o no tuviera nada que ver con estas diligencias. ¿Qué es lo que hemos hablado Mm. acá? Gonzalo Migueles, ¿quién es Gonzalo Migueles? El esposo de Vivanco. Y esto no tiene que ver con una cuestión sexista, sino que tiene que ver con una cuestión súper simple. Gonzalo Migueles no es nada si no fuera por Ángela Vivanco. ¿O me No podría, equivoco, claro, no Juan Diego? tendría ninguna relación, o sea, ninguna relevancia que mandar ese chat si no está vinculado a Ángela Garco. Y aquí hay un punto, bueno, hay un elemento interesante, Mirna, es que justamente ahí Osorio utiliza un argumento de género, ¿ah? Y hace un Claro, por eso te cuestionamiento lo a la digo. Suprema diciéndole de que casi que son machistas, ¿me entiendes? Por estar Exacto, señalando de tal que, cual. tratar ¿me entendés? De que mi banco tiene que responder por él. Y en este punto es importante que Vivanco siempre desmereció o de alguna manera descartó la relevancia de esto porque no era ella la que salía, no era ella la que hacía el chat. Vimos ayer que la Suprema finalmente decide señalar que sí es relevante, que él tiene relación con ella y que él no podría haber realizado esos ofrecimientos si no hubiera sido la pareja de Ángela Vivanco, Es ¿no? que, ¿sabes? Es que espérate, déjame decir algo porque a mí esto me interesa, porque me apela directamente en términos de género. Yo creo que no hay que confundir las cosas. Aquí no estamos hablando que, ¿te acuerdas cuando pasó lo del caso Convenios y la diputada Catalina Pérez decía, ¿por qué me piden a mí que yo responda por? Ah, ¿Te acordás o claro, no? Que era como el sí. mismo, era la misma lógica. Es que separemos las cuestiones, aquí no tiene nada que ver. Aquí lo claro es que aquí es una persona, primero que nada, que no está vinculada al Poder Judicial o que tenga algún cargo de relevancia que permita establecer que él le va a proponer algo así a un fiscal sin tener un backup que le permite decir, bueno, oye, mira que yo soy además el esposo de una ministra de la Corte Suprema. O sea, no lo puedes separar, pero sobre todo eso si agregamos lo que dice la Corte Suprema, ¿no es cierto? Que ella hizo diligencias personales y directas ante el fiscal nacional, que no era, y eso demuestra que no era indiferente a los hechos que se le atribuyen al señor Miguel. Ya, oye, se nos va acabando el tiempo. Pasemos al fracaso de la acusación constitucional contra la Sí, no. ministra Toa. Sexta acusación constitucional que fracasa, ¿no? Ya. Empezante. La oposición lleva seis acusaciones constitucionales, ninguna de ellas ha terminado, ¿me entiendes?, con la remoción del ministro a quien acusan. Esto demuestra y deja, y ahí en eso más política de mañana vamos a describir en detalle qué refleja y qué va a ocurrir en la derecha. Tenemos ahí una noticia bastante importante respecto a lo que ocurrirá con la derecha después de la elección municipal. Yo creo, y en ese sentido no quiero ser repetitivo, pero nuestros newsletters han ido de alguna manera contando paulatinamente estos, vamos a ser generosos, decir, chascarros de la derecha en el Ujú. último tiempo, ¿no? Bueno, el más reciente es lo de Marcela Cubillo, candidata a alcaldesa por Las Condes. Previo a eso tenemos, ¿me entiendes? Previo o en paralelo tenemos la renuncia del último coronel de la UDI, Andrés Chadwick, al partido para defenderse. Supimos esta semana que coloca una demanda contra 10 diputados del Partido Socialista, creo que todos. Después tenemos, obviamente, bueno, el caso Macaya y la vinculación, la defensa que hace de su padre acusado de abuso, la salida o aparición de Guillermo Ramírez como nuevo presidente de la UDI,
que en esta semana, y lo contamos en el Más Política, tuvo que enfrentarse con el diputado Lavé de su partido, que lo criticó y lo enfrentó, ¿me entiendes?, por no haber anunciado previamente o no haber contado previamente la renuncia hace 2 semanas del señor Chadwick. Además, que acuérdense la semana pasada, esa acusación constitucional contra el presidente de la República que da a conocer la diputada Sandón de RN y que luego de una larga conversación y negociación logra el presidente de RN, Rodrigo Galilea, bajar y llamar al diálogo. Bueno, mira, podemos seguir, ¿no? Claro. Vean, contando las anécdotas de la derecha, y creo que lo de ayer, el fracaso de la acusación constitucional contra la ministra Carolina Toá, es otra demostración del fraccionamiento, de la ausencia de control que existe sobre un grupo político, un sector político que hay que decirlo es relevante y que debería, Claro. de alguna manera, se ha demostrado y se ha hablado mucho en términos, y hay bibliografía sobre el respecto, sobre cómo se fagotiza este sector, ¿no? Cómo se Sí, autodestruye, tiene totalmente. esa capacidad de eliminarse. Sí, pues yo lo trataba de recordar, yo recordaba cuando yo reporteaba derecha, era como volver a los tiempos de los 90 después del retorno a la democracia, que pucha, por algo les costó tanto llegar a ser nuevamente gobierno, entre otras razones. Último tema, porque tenemos que ir cerrando, pero me llama mucho la atención porque tú hablas del caso que ocultó Manuel Guerra para colaborar con los abogados Samuel Donoso y Gabriel Saliasnik. ¿Qué Sí, es? mira, aquí, así como contaba yo que la muñeca bielorrusa era para contar cómo funcionaba lo que se Exacto. decía ocurría en la Suprema, ahora intenté y busqué un caso que demostrara cómo funcionaban los tribunales y la fiscalía. Hay una cantidad, así como, y en ese sentido, mi intención es demostrar que está bien, o sea, contamos lo de la Constitución, pero también hay casos peculiares, casos que yo creo que merecen atención en tribunales y en la fiscalía. Y en eso, fíjate, a mí me parece interesante destacar la relevancia de lo que es el Poder Judicial, porque un día yo, fíjate, ante las dudas y no, o sea, pensando, decía, ¿por qué todos los juicios de ¿Mm? seguros, ¿no?, que se producen en el mundo se producen en el High Court de Londres? ¿Por qué Londres es el centro donde se dirimen los grandes juicios del mundo? ¿Me entendí? Los que involucran más dinero, más poder. Y me acuerdo que me explicó un abogado británico, me dijo, bueno, el tema es que las empresas de seguro y las contrapartes confían del sistema de justicia británico. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los sistemas de justicia que sean confiables, que sean de alguna manera sean transparentes, ¿me entiendes?, que generen prestigio, son un elemento muy importante para atraer inversiones, para decidir, ¿me entiendes?, atraer, ¿me entiendes?, buenos proyectos, para transparentar la situación del país. Entonces, cuando te cuento, y lo voy a contar mañana en este caso, lo que Buenísimo. quiero demostrar es que nuestra justicia, nuestro sistema judicial tiene varias cosas que ocurren, ¿me entiendes?, y que tienen que modificarse si queremos tener un sistema de justicia probo, transparente y que dé garantías a todas las partes, ¿no? Y ese es el objetivo de este caso que cuento mañana. Oye, muy interesante, vamos a estar muy atentos también, Juan Diego Montalva, editor del newsletter Más Política del Mostrador. Gracias por habernos traído estos temas y vamos, como digo, a estar ahí leyendo en detalle lo que nos traes mañana, publicado a las 10 de la mañana para los suscriptores, ¿no? 10 de la mañana, sí. Excelente. Ya pues, Juan Diego, que tengas un buen fin de semana, ¿eh? Un gusto, como Mirna, siempre. muchas gracias. Igualmente para ustedes, un buen fin de semana. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo y Corea del Centro y nos reencontramos el lunes a las 8 en punto. Que tengan un buen fin de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.